Leopold Mozart, inmortalizado probablemente para mayor conocimiento público en Amadeus, en la película realizada sobre su hijo Wolfgang. Em, es un personaje súper interesante, súper interesante. Sobre todo porque nos plantea el dilema. ¿Era Leopold Mozart una especie de papá de Cristel que andaba con el niño en este caso? Aunque en realidad primero partió la hermana fue la hermana de- de Wolfgang fue la primera en hacer demostraciones y qué sé yo, porque también Leopold la crió en la misma senda, digamos, de ser, tener un gran desarrollo como intérprete musical y como compositora. Em, Está todo el debate en el fondo si Leopold era un padre abusivo en la práctica que quería rentar con el talento de sus hijos, o si era un padre preocupado de sus hijos, querendón y que al mismo tiempo trabajó con sus hijos. La verdad es que si uno revisa un poco la historia del caso, da una impresión más bien parecida a esto último. Eh, los niños giraron por toda Europa, es cierto, y Wolfgang ni hablar. Y, y se produjo mucho dinero en el camino y sobre todo influencias. Pero Leopold era un padre sumamente dedicado. Dedicó todos sus días, cuando sus hijos eran pequeños, a formar a sus hijos. Sus hijos no fueron al colegio, fueron formados por él en su casa. En uno de los viajes a Inglaterra, descubrió que había en una tienda un microscopio de altísimo valor para gente que se dedicaba a la ciencia de manera profesional. Lo compró. Lo compró para que jugaran sus hijos, para que sus hijos se familiarizaran con la ciencia. Era un fanático del conocimiento de la ciencia, de la ilustración, era un ilustrado completo. Un personaje increíble que amaba la pedagogía, que amaba enseñar y que forjó efectivamente métodos de enseñanza. Escribió el ensayo eh, sobre una escuela para el violín del año 1756, eh, que es un manual de aprendizaje del violín, pero además una reflexión sobre la pedagogía en la música y sobre la interpretación de la música. Eh, Fue un hombre que familiarizó, le enseñó muchísimos idiomas a sus hijos, dedicó todo su tiempo a fortalecerlos. Representan algo que tal vez podríamos trabajar en otro momento, representó todavía en plena ilustración, todavía una forma de relacionarse por parte de los músicos con las autoridades, con las monarquías fundamentalmente, con los papados, una visión más bien retrógrada en ese sentido, todavía anclada en las formas habituales del mecenazgo, en circunstancias que estaba surgiendo el mercado y de hecho su hijo va a ser un gran exponente de ese mercado. Pero, pero bueno, pero la historia quiso que se fuera haciendo conocido por ser el mentor de su hijo, pero además por esta hipótesis extraordinaria de la película, que me encanta la película de Amadeus, que plantea esta idea genial de que en la escena del comendador de Don Giovanni, recordemos que en Don Giovanni, en la ópera Don Giovanni de Mozart, eh, hay un momento en que, el momento del desenlace prácticamente, es el momento en el cual está en su casa Don Giovanni, licencioso, en la película lo pone como homólogo de Mozart, e ingresa al comedor, invitado a la cena, entre comillas,
el comendador. El comendador es una alta autoridad de la ciudad que ha muerto a mano propia de don Giovanni, quien además ha violado a su hija. Y cuando está y ya muerto, con su debida estatua en conmemoración, don Giovanni un día pasa por ahí y le dice, te invito a cenar el fin de semana. Y el muerto aparece, aparece la estatua completa, es fantástica la escena, que es la historia del convidado de piedra. Ya hablaremos de eso alguna vez también. Bueno, en esa escena, penúltima escena de la ópera de Don Giovanni, en esa escena el comendador ingresa y la película Amadeus nos dice, a partir de la voz de Salieri, dice, no, el que está entrando ahí es Leopold, es la figura de la autoridad de su padre. Solo yo sé, dice Salieri, solo yo entendí que ese monstruoso ser que ingresaba en la ópera era el fantasma de su padre. Bueno, está toda esta idea, ¿no? Del fantasma del cual quiso huir Mozart, que en muchos sentidos es cierto porque quería huir de lo que su padre le sugería, que era volver a trabajar en las cortes. Pero no, ese padre autoritario, ese padre feroz, eh, no parece ser viable. Era autoritario como cualquier padre más o menos normal, digamos, no con un sentido de autoridad que obviamente implica algo, pero jamás se metió en las decisiones que él fue tomando, a tal punto que jovencísimo Mozart decide no regresar a su ciudad natal, Salzburgo, y quedarse en Viena a vender servicios en el mercado y separarse del mundo de las cortes. Eh, y su padre no tuvo más remedio que aceptarlo y lo aceptó con cierta dignidad. Leopold Mozart, en cualquier caso, un hombre de gran inteligencia, de gran dedicación por sus hijos, eh, y que no fue el vendedor de niños, cantantes, artistas, que muchas veces se suele establecer, ni fue la figura paterna de peor calidad que sería un padre abusivo con tal de hacer trabajar y producir a sus hijos. Eh, bueno, nada, nos quedamos con este pequeño homenaje a Leopold Mozart.